Vamos a continuar con la lectura bíblica matutina de este día y para ello vamos a dar lectura al capítulo 11 del versículo 1 al 27. Vamos a terminar el capítulo porque esta historia es continua acerca de David y Betsabé, como lo anunciamos el día de ayer. Y mientras usted se prepara para leer y escucharnos, hermano y amigo, muchas gracias por continuar con nosotros, por conectarse día a día, por compartir con sus contactos. Para nosotros es de mucha bendición poder recibir sus mensajes y gracias porque este ministerio ha seguido adelante gracias a Dios y gracias al apoyo de usted, gracias a sus oraciones, y pues nos motiva mucho saber que en algo podemos colaborar para que cada día tengamos ese deseo de escudriñar la Sagrada Escritura. Así que pues bueno, hermano, dejemos que Dios nos hable a usted y a mí y a todos, porque la palabra de Dios nos habla y nos exhorta, nos corrige, nos instruye, nos redarguye. Así que veamos lo que Dios tiene para nosotros en este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo y a Joab. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca a Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero, diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y te dijere:
¿Por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Hasta aquí termina este capítulo, hermanos, acerca de la caída de David. Lo dijimos el día de ayer. Esta prueba llegó a David en el momento en que él tenía más prosperidad y fue cuando justamente descendió hasta lo más profundo, perdió la batalla de su vida. Se le conoce como la caída de David. Se dice que con la excepción de la caída de Adán y Eva, este relato del adulterio y el asesinato cometidos por David es quizás la más familiar de todas las catástrofes espirituales que se relatan en el Antiguo Testamento. Aunque ha sido muchas veces tratada de una manera diferente y muchos quizás la miran como una historia de amor, no lo es, sino que se trata de un horrible recordatorio de lo vulnerables que somos todos nosotros, hermanos y amigos. El Espíritu Santo, quien es vamos a decirlo así, el biógrafo honesto y confiable, no oculta nada. Los pecados de los grandes hombres y mujeres de Dios no lo oculta. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo permite que esto esté escrito aquí porque Él no oculta los pecados, aún de aquellos hombres como David que se dice ser hombres conforme al corazón de Dios. Quedan relatados, quedan descubiertos los pecados para que nosotros seamos advertidos e instruidos también. Queridos hermanos, es triste y lamentable leer esto. Ese hombre David, que había alcanzado la cima de su carrera, que se había distinguido de Saúl de una manera extraordinaria. Este hombre, catalogado como el hombre que Dios lo levantó y lo ungió, comete adulterio, homicidio, mentira, ultrajo, robo, todo lo que usted está viendo aquí. Hermanos y amigos, debemos saber esto, que los tiempos más peligrosos de nuestra vida, los tiempos que muchas veces son los más gratos para nosotros en nuestra vida espiritual, quizá que estamos disfrutando de una salud espiritual que quisiéramos tenerla siempre. Cuidado, porque es cuando más propensos estamos al error. Son esos momentos que a veces todo parece marchar como deseamos. Y es cuando nos descuidamos, es cuando bajamos la guardia, es cuando nos conformamos. David se quedó en su palacio
mientras sus hombres luchaban y peleaban. Hermanos y amigos, cuando la vida es dura, cuando luchamos por sobrevivir incluso como David lo hizo, Dios no está lejos de nuestros pensamientos. Estamos en comunión con Dios. Por eso, hermano y amigo, si usted está pasando por una prueba, dele gracias a Dios. Él le va a dar la ayuda, la salida, y eso le ha permitido acercarse más a Dios. Porque cuando todo nos va bien, cuando todo marcha bien, cuando solo hay prosperidad, salud, alegría y todo lo demás, estamos propensos a caer. No debería de ser, pero esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra humanidad. Notemos aquí un poquito más de lo que sucedió. Al quedarse en Jerusalén mientras sus tropas salían en campaña, David se permitió al ocio y la complacencia. Tenía demasiado tiempo libre en sus manos. Cuidado con esto. La historia nos relata que sucedió que un hermoso anochecer de primavera, seguramente, al final de la estación de las lluvias, cuando soplan las cálidas brisas de la tarde, llenando el aire con la fragancia de las enredaderas en flor, el monarca, el rey, aburrido y sin sueño, buscaba algo que lo distrajera. ¿Le ha pasado a usted esto? Cuidado. Mientras que sus hombres estaban inmersos en la lucha, peleando, sitiando la ciudad de Rabá, conocida hoy como Amán en Jordania, el rey se paseaba por la azotea del palacio, que estaba muy por encima del nivel de la calle, y desde ahí vio a una hermosa mujer que se bañaba. Su nombre era Betsabé. Pero no queda todo ahí. Al contemplarla, David olvidó su devoción, su compromiso a Dios, y envió a uno de sus servidores para averiguar más sobre ella. Este sirviente debía conocer bien la debilidad de su patrón cuando se trataba de pasiones carnales, y regresó con un cortés recordatorio para David, quien ya tenía numerosas mujeres, como hemos visto. Y le dijo: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. De hecho, le estaba diciendo: David, la mujer es casada y le pertenece a otro, a uno de tus soldados de más confianza, David. Pero el rey no oyó la advertencia e insistió en que le fuese traída la mujer. Ella vino en obediencia al rey, pasó con él la noche y se marchó temprano a la mañana siguiente. Por supuesto que ella no era completamente inocente en todo el asunto, pues no demostró ser una mujer modesta y discreta. Pocas semanas más tarde le iban a enviar un mensaje a David diciéndole ella que estaba embarazada. David debió haber admitido su error inmediatamente, abierta y decididamente. Debió haberse presentado a la nación diciendo: quiero que sepan toda la verdad, he pecado. Debió haber confesado sus faltas a Dios inmediatamente. Podía haber buscado y encontrado su ayuda para enfrentar esta situación. Pero en lugar de eso, hermanos y amigos, entró en componendas con su pecado, tratando de encubrirlo y ocultarlo de todos. Cuidado cuando tratamos de entrar en componendas con el pecado, tratar de encubrirlo, de disfrazarlo, de ocultarlo. Eso es hipocresía, que tarde o temprano, y más temprano que tarde, va a salir a la luz y serán las consecuencias terribles. Debemos ser aquí cautos y escuchar la voz del Espíritu Santo. No termina ahí la necedad. Cuando se entra en la concupiscencia, el pecado lleva a otras cosas. David llamó al esposo de Betsabé para que viniera a casa desde el frente, fingiendo que estaba interesado en saber de la marcha de la lucha, cuando su único interés era que la gente pudiera concluir que el niño era de Urías. Otra treta más. Cuando no aceptamos el pecado, tratamos de hacer nuestras propias historias y creemos
fatalmente que van a funcionar. No, hermanos y amigos, no va a funcionar. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No hay duda que Urías era un hombre de honor, un verdadero hombre. Dice que acampó esa noche a la puerta de la casa del rey porque no le pareció apropiado que se quedara en su hogar con su mujer, mientras sus hombres estaban en el frente encarando graves riesgos. Incluso la noche siguiente, cuando David lo emborrachó, prácticamente David se encargó de emborracharlo, continuó negándose a hacerlo. Hasta embriagarlo, Urías demostraba mayor integridad que David siendo sobrio. Fue en este momento cuando David se dio al pánico. Vino el pánico, comenzó a perseguirlo su pecado y decidió que su única salida era asesinar a Urías. Y lo envió de regreso al frente con su propia orden de ejecución en la mano. Mediante ella instruía a Joab, su general, para que lo enviara a lo más encarnizado del combate y lo dejara solo. Como resultado de esa maniobra, no solo Urías, sino otros soldados murieron innecesariamente. Cuando supo de las pérdidas ocurridas, David simuló que estaba lastimado y entristecido, pero rápidamente descartó el asunto diciendo: bien, así son las cosas. Así sucede en la guerra. Esto ocurre en la guerra. No permitas que esto te detenga en tus esfuerzos. David pensó que asunto arreglado. Después del funeral, los servicios correspondientes y un breve periodo de duelo, David envió de nuevo por Betsabé y la hizo ahora oficialmente su propia esposa. Queridos hermanos y amigos, exteriormente todo parecía decente y honorable, e incluso hasta apropiado que David demostrara esa consideración a la viuda de un soldado fallecido. Pero aunque engañó a la mayoría de la nación, no pudo mantener su pecado escondido de los ojos de Dios. Por eso dijimos en un principio que el Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra, no dejó nada oculto. Aquí está revelado el pecado de este hombre que capítulos anteriores hemos hablado de un hombre diferente, de un hombre que marchaba bien. Pero esta es la enseñanza que nos deja a nosotros. Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David no había buscado ni una sola vez el consejo y el perdón de Dios. Su integridad ante la nación se podía haber mantenido, pero su relación con Dios se había roto. Y veremos las consecuencias, hermanos. Así que bueno, terminamos aquí esta lectura y oremos para que el Señor nos ayude y tengamos ese corazón abierto para Dios. Oremos. Padre, en tus manos estamos. Señor, gracias por tu palabra, que nos advierte, que nos corrige, que nos instruye, que nos redarguye. Señor, gracias. Ayúdanos para que no demos lugar al ocio, que no demos lugar a que nuestra vida caiga en trampa del enemigo. Ayúdanos, Señor. Guárdanos en tu presencia y guárdanos, Señor, en integridad para ti. Te pedimos también por todos los que nos están escuchando y por todos los que en este momento están conectados. Nos ponemos en tus manos, Señor, y también te pedimos por las necesidades. Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana porque vamos a entrar al capítulo 12, cuando David es confrontado por el profeta de Dios. Así que aquí le esperamos. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.
Los invitamos, va a haber atención infantil de niños desde cuna hasta los 12 años y también los invitamos para que el viernes vengan y participen en el campamento infantil donde los niños se van a quedar a acampar toda la noche. Los invitamos. Habrá atención de jóvenes, muchachos. No te lo pierdas, te esperamos. Que se ha llegado a la Escuela Bíblica de Vacaciones 2024. Les esperamos con mucho gusto, con los brazos abiertos, del 15 al 19 de julio a las 6:30 de la tarde todos los días. Prepárense, alístense, porque Dios va a derramar de sus bendiciones durante toda esa semana, como cada día, claro, pero hay algo especial. Toda la familia está invitada, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores. Vénganse, aquí les esperamos. Pasen una semana inolvidable con toda la familia. No se les olvide que aquí estaremos esperándoles esta semana maravillosa como el salmista. Así se titula nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones. Vénganse y será de mucha bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga. ¡Les esperamos!